heads for the price of one. Either two or none. Without a treaty of alliance with Egypt, you could not hold the territories under your command. Imagina caminar por el antiguo Egipto y de repente encontrarte con la gran Cleopatra, vestida con ropa de esclava, físicamente embriagada, con una botella de vino en la mano. Este es el lado de la historia que los historiadores nunca cuentan. Más allá de la encantadora belleza y las brillantes habilidades de liderazgo, la historia de vida de Cleopatra tenía un lado separado que la mayoría de la gente no conoce, lleno de derramamiento de sangre, rivalidades entre hermanos y laboratorios antiguos que la historia ha olvidado hace mucho tiempo. Prepárate para estirar los límites de tu imaginación mientras exploramos 15 cosas extrañas que no sabías sobre Cleopatra. Número 15. Problemas con la bebida. Las historias sobre Cleopatra a menudo la retratan como una reina enigmática con una gran sabiduría y un encanto irresistible con el que nadie más podía competir. Si bien todo esto es cierto, no muchas personas saben cuánto le gustaba divertirse a la reina egipcia. Cuando no estaba tomando decisiones políticas críticas sobre la nación o defendiendo su trono de sus muchos enemigos, a Cleopatra le gustaba una buena juerga, a veces hasta quedar ebria. Al igual que la mayoría de las otras civilizaciones antiguas, los egipcios tenían una predilección por el vino. Esto era especialmente común entre los ricos y poderosos, quienes organizaban fastuosas fiestas de borrachera que duraban horas o incluso días. Cleopatra no estaba exenta de esta tradición, que se exacerbó aún más cuando comenzó un legendario romance con el general romano Marco Antonio en el año 41 a.C. Aunque su relación era básicamente por beneficios políticos mutuos, Antonio protegía el trono de Cleopatra y la reina, a su vez, le proporcionaba riquezas y recursos ilimitados. También tenían una historia bastante extraña. Según fuentes antiguas, Cleopatra y Antonio pasaron mucho tiempo bebiendo e incluso formaron su propia sociedad exclusiva de bebida, acertadamente llamada los Hígados Inimitables. Junto con otras élites egipcias y romanas, Cleopatra y su pareja organizaban banquetes nocturnos, fiestas exóticas, así como juegos y concursos elaborados. Pero sus actividades favoritas consistían en emborracharse hasta perder el sentido, disfrazarse y gastar bromas a sus ciudadanos. Imagina a la increíble Cleopatra vestida con ropas de esclava, saltando de las esquinas para asustar a los residentes desprevenidos y haciendo una exhibición pública que nadie esperaba de una reina. Por supuesto, muchos de los miembros de la realeza egipcia criticaban sus acciones y constantemente la despreciaban en lo más profundo de sus corazones. Pero esto nunca la detuvo de divertirse y tomar un sorbo de vino cuando quisiera. Número 14. Su verdadera ascendencia. Cuando Netflix anunció el lanzamiento de una nueva serie titulada Reina Cleopatra en el año 2023, retratando a la famosa matriarca egipcia como un personaje negro, surgió un debate controvertido en las redes sociales sobre si esta representación era precisa o una gran tergiversación. Siglos después de su muerte, la identidad racial de Cleopatra sigue siendo un tema de debate. Entonces, para resolver este misterio, profundicemos un poco en el contexto histórico. Verás, cuando Cleopatra nació en Alejandría, Egipto, en el año 69 a.C., la era de los faraones había desaparecido y el imperio estaba siendo gobernado por una dinastía griega conocida como la dinastía ptolemaica. Durante este tiempo, Egipto se había convertido en un crisol de culturas y etnias, por lo que no era raro encontrar personas de todos los ámbitos que viajaban allí para el comercio. Los ptolemaicos eran una dinastía griega macedonia que comenzó a gobernar Egipto en los días después de que Alejandro Magno conquistara la tierra. Su padre, Ptolomeo XII, era definitivamente griego, pero la verdadera etnicidad de su madre, Cleopatra V Trifena, es cuestionable. Algunos dicen que era étnicamente egipcia, lo que muchos historiadores hoy clasificarían como negra. Aunque es importante señalar que la noción de negro o blanco ha sido rechazada en el contexto del Antiguo Egipto, ya que los estudiosos creen que tal distinción es anacrónica y no se aplica en el contexto del periodo de tiempo. Otros también afirman que era de ascendencia griega, aunque probablemente tenía algo de origen macedonio también. También vale la pena señalar que la familia de Cleopatra se había casado con la realeza egipcia durante siglos, lo que significa que su linaje probablemente estaba mezclado con vínculos que podrían extenderse hasta Persia y Siria. Luego están aquellos que creen que Ptolomeo XII, su padre, era de Nubia, una civilización africana que existió junto al antiguo Egipto en lo que ahora se conoce como Sudán y algunas partes del sur de Egipto. Algunos historiadores también especulan que Ptolomeo probablemente tuvo una concubina o esposa nubia que, a su vez, dio a luz a Cleopatra. Pero estas son meras teorías sin evidencia sólida que las respalde.
Y dado que gran parte de su historia se ha perdido con el paso del tiempo, es prácticamente imposible sacar conclusiones sobre su etnicidad en este momento. Eso, a menos que alguien construya una máquina del tiempo para que podamos viajar al antiguo Egipto y ver a la reina en persona. Número 14. ¿Cómo Cleopatra conoció a Julio César? La reina Cleopatra estuvo involucrada con algunos hombres poderosos en su vida, con su enredo más famoso siendo con el famoso gobernante de Roma, Julio César. Aunque la relación en sí fue controvertida, la historia de cómo Cleopatra conoció a César es aún más extraña que la ficción. Esta épica historia nos lleva de regreso a entre los años 49 y 45 a.C., cuando Julio César estaba envuelto en una amarga guerra civil con su rival, Pompeyo. Después de perder la batalla de Farsalia en el año 48 a.C., Pompeyo huyó a Egipto para buscar refugio bajo la protección de Ptolomeo XIII, cogobernante de Egipto. Bajo algunas circunstancias bastante extrañas, Ptolomeo XIII ordenó a Aquilid y Lucius Septimius ejecutar a Pompeyo para ganarse el favor de César. Tan pronto como César llegó al palacio egipcio, Ptolomeo tenía la cabeza de Pompeyo esperándolo. Pero luego comenzó a llorar al enterarse de su muerte. A Julio César se le ofreció entonces la oportunidad de quedarse un tiempo en Egipto, que fue cuando la noticia de su presencia llegó a Cleopatra. Pero aunque era una alta gobernante en Egipto, a Cleopatra no se le permitió reunirse con César como quería. Así que ideó un plan ingenioso, instruyendo a uno de sus sirvientes para que la envolviera en una alfombra y la llevara a las habitaciones de César. Una vez que el sirviente llegó a la habitación privada de César, la alfombra se desenrolló y la elegante reina emergió en presencia del conquistador romano. No es sorprendente que a César le encantara esta presentación y la prefiriera a la cabeza de Pompeyo, y surgió una conexión instantánea entre Cleopatra y César, una que duraría hasta su muerte. Nadie sabe realmente qué sucedió en esa habitación ese día, pero creó un vínculo que solidificó el reinado de Cleopatra y aumentó el poder y la riqueza de César en los años que siguieron. Número 13. Reina del incesto. Por extraño que fuera el encuentro de Cleopatra con César, el trasfondo de toda la historia toma una dimensión aún más extraña. Verás, antes de esta alianza con el dictador romano, la reina estaba casada con Ptolomeo XIII, como lo había ordenado su padre, Ptolomeo XII Auletes. Según la condición establecida antes de su muerte, Ptolomeo Auletes ordenó que sus dos hijos se casaran para que ambos pudieran ejercer control sobre los territorios de Egipto. Dado que las palabras de un rey egipcio tenían tanto peso como los mandatos de los dioses, la orden se cumplió sin cuestionar, y así hermano y hermana se convirtieron en marido y mujer. El único problema era que Cleopatra tenía 18 años en ese momento, mientras que Ptolomeo XIII tenía 10. Esto, junto con la comprensión de la reina sobre la política, significaba que ella tenía más poder que su hermano, quien obviamente no quería compartir el gobierno de Egipto. Por parte de Cleopatra, tanto ella como los miembros de su corte estaban satisfechos con gobernar junto a Ptolomeo, pero los asesores del rey buscaban tomar todo el reino, y así comenzaron a conspirar contra ella. No pasó mucho tiempo para que sus planes dieran el fruto que querían, obligando a Cleopatra a dejar Egipto y huir a Siria. Esta épica rivalidad entre hermanos sigue siendo una de las historias más inolvidables que emergen del antiguo Egipto. Pero ahí no termina. Mientras Ptolomeo celebraba su victoria, Cleopatra regresó silenciosamente a Alejandría, estableció una alianza inquebrantable con Julio César y posteriormente recuperó su posición de autoridad en Egipto. Por orden de César, el antiguo Egipto debía ser gobernado una vez más por hermano y hermana, pero esto no detuvo a Ptolomeo de buscar la muerte de su hermana. Su segundo intento, sin embargo, resultó en una guerra civil que llenó las calles de Egipto de violencia y derramamiento de sangre. Una vez más, Cleopatra dejó la ciudad y viajó para encontrarse con Julio César, convenciéndolo de traer su ejército y conquistar Egipto en su nombre. La batalla fue feroz y la guerra sangrienta, pero al final, Ptolomeo sufrió una terrible derrota, y esta vez fue él quien fue expulsado de Alejandría. Desafortunadamente, Ptolomeo XIII se ahogaría más tarde en el río Nilo mientras se retiraba, poniendo un fin inesperado a la lucha por el poder en Egipto. Número 12. Segundo matrimonio e hijo ilegítimo. Contrario a la tradición moderna, el matrimonio entre hermanos y la endogamia no eran un tabú en el antiguo Egipto. De hecho, las familias reales de Egipto aseguraban que sus hijos se casaran dentro de la familia para preservar la santidad de la línea de sangre. Así que, justo después de la muerte de Ptolomeo XIII, Cleopatra, que ahora tenía 22 años, eligió a su hermano de 12 años, Ptolomeo XIV, como su próximo esposo, lo que significa que se casó no con uno, sino con dos de sus hermanos.
Al mismo tiempo, Cleopatra también estaba en una relación con César, e incluso tuvieron un hijo llamado Cesarión. Pero aunque su amor era fuerte, César y Cleopatra no pudieron solidificar su unión en matrimonio, ya que a los nobles romanos se les prohibía casarse con extranjeros. En cuanto a Ptolomeo XIV, su matrimonio incestuoso fue principalmente político y los historiadores creen que probablemente nunca se consumó. Desafortunadamente, el matrimonio también fue de corta duración, ya que fue asesinado poco después de que se formalizara la unión, y muchas fuentes afirman que fue la propia Cleopatra quien ordenó su asesinato. Eventualmente continuaría gobernando Egipto junto con su hijo durante muchos años, antes de que también encontrara su fin. Número 11. Educación y dominio del idioma. Más allá de las travesuras de borrachera, las cadenas de relaciones y la lucha por el poder, Cleopatra también era conocida por su impresionante educación, lo que la convirtió en una de las líderes más exitosas de Egipto. Surgiendo de la prestigiosa dinastía ptolemaica, donde la educación era altamente priorizada, Cleopatra y sus hermanos tuvieron acceso a los mejores maestros y grandes obras de literatura, estudiando todo, desde historia hasta astronomía, filosofía, química, medicina, zoología e incluso relaciones internacionales. También estaba bien entrenada en el arte de hablar en público, una habilidad que finalmente dio frutos después de ascender al trono. Como reina, a menudo mantenía discursos públicos con sus súbditos, hablándoles sobre el estado del país y revelando sus muchos planes para la defensa, prosperidad y expansión de Egipto. Los historiadores antiguos dicen que era un placer simplemente escuchar el sonido de su voz, y más aún porque dominó algunos idiomas, incluyendo el griego antiguo, el idioma de los partos, judíos, medos, sirios, etíopes y árabes. Ella también fue la única de sus descendientes que hablaba el idioma egipcio nativo y también escribía y entendía jeroglíficos, lo cual fue una de las razones por las que fue amada por sus ciudadanos durante su reinado. La historia también registra cómo Cleopatra pasaba horas en algún tipo de laboratorio antiguo donde realizaba investigaciones sobre hierbas y cosméticos. Tristemente, todos sus trabajos de investigación se perdieron después de que un gran incendio envolviera la gran biblioteca de Alejandría en el año 48 después de Cristo. Número 10. ¿Cómo era realmente Cleopatra? A menudo descrita como una de las mujeres más bellas de Egipto, el encanto físico de Cleopatra ha sido un tema de discusión durante muchas décadas. Pero describir cómo era realmente es un tema complicado que no se ha resuelto a pesar de años de estudio. El historiador romano Casio Dio la describió como una mujer de belleza insuperable. Hollywood la retrata como una seductora glamorosa, pero ¿era realmente tan hermosa o ha sido mal representada debido a la falta de información adecuada? No es novedad que los artistas egipcios pintaban y esculpían a sus faraones para hacerlos lucir mejor de lo que realmente eran, con faraones barrigones apareciendo con abdominales esculpidos. Así que no es sorprendente que algunos historiadores afirmen que su belleza fue exagerada, incluso con muy poco contexto histórico que respalde la afirmación. Una de las pocas pruebas que tenemos en tiempos modernos para ayudar a entender cuán impresionante era Cleopatra son estas pequeñas monedas que llevan su supuesta imagen. Aunque la descripción ofrecida por estas monedas coincide con la representación de Hollywood de una Cleopatra increíblemente hermosa, algunos escépticos afirman que probablemente fue obra de un artista poco hábil o intencionalmente exagerada para hacerla parecer más hermosa de lo que realmente era. Sin embargo, los historiadores creen que la imagen en estas monedas fue creada para representar los atributos reales de Cleopatra, salvo por algunas distinciones, como narices grandes y mentones decididos, que fueron ligeramente exagerados. También vale la pena señalar que, aunque las monedas se imprimieron en una variedad de lugares y por diferentes artistas, son generalmente consistentes en los detalles, lo que significa que probablemente fueron copiadas de un retrato oficial que mostraba la apariencia real de Cleopatra. Aunque los intentos recientes de reimaginar a Cleopatra han producido resultados contradictorios, la mayoría de los historiadores generalmente están de acuerdo en que era extremadamente hermosa y un espectáculo encantador de contemplar. Número 9. Extraño tratamiento de belleza. Ser naturalmente hermosa significaba que Cleopatra tenía que esforzarse para mantener su encanto, con gran parte de su rutina de cuidado de la piel elevando el estándar de belleza moderno. Como miembro de la realeza egipcia, Cleopatra prestaba especial atención a su apariencia, empleando tanto productos y técnicas de cuidado de la piel regulares como extrañas, muchas de las cuales han sido incorporadas por la industria de la belleza moderna. Según los registros históricos, a Cleopatra le encantaba usar miel en su rostro como agente antibacteriano, y también se lavaba la cara muchas veces al día usando aceite y tiza o aceite y cal.
Algunos también afirman que se lavaba la cara con vinagre de sidra de manzana, y su larga lista de productos para el cuidado de la piel incluía el uso de jengibre, antimonio, calamina, cebollas, grasa de ganso y polvo de trementina, entre otros. Para hacer desaparecer las marcas de granos, Cleopatra usaba agua de rosas y para exfoliar su cuerpo y piel, aplicaba un exfoliante de sal marina. En cuanto al maquillaje de rostro y cuerpo, la reina egipcia aplicaba esmalte de uñas natural hecho de henna, lo que le daba a sus uñas un hermoso color marrón rojizo. A veces, en lugar de henna, usaba una mezcla de bayas de enebro, aceite y dos plantas que nunca han sido identificadas para teñir su cabello, además de aplicar aceite de oliva para enriquecer la textura. Sin embargo, su secreto de belleza más popular era la leche, en la que a menudo se sumergía durante periodos prolongados y a veces mezclaba con aceite de oliva para hidratar su piel. Número 8. Colección de joyas. Como alta gobernante de todo Egipto, Cleopatra controlaba las prósperas industrias del imperio e innumerables fuentes de ingresos. Los historiadores creen que, en su apogeo, la reina tenía un valor equivalente a 96.000 millones de dólares en el dinero de hoy, lo que la convierte en una de las 5 mujeres más ricas de la historia. Con tanta riqueza a su disposición, Cleopatra disfrutaba de una vida de lujo, acumulando una enorme colección de joyas que era tanto extensa como variada. Había innumerables piedras preciosas, diamantes, perlas, esmeraldas, zafiros y rubíes. También poseía varias joyas de oro, incluyendo coronas, collares, pendientes y pulseras especialmente elaboradas, con las que se adornaba tanto en días normales como en ocasiones especiales. Pero además de usarlas como adornos, también creía que las piedras preciosas poseían poderes especiales de protección, por lo que las usaba como amuletos, a veces con imágenes de dioses y diosas egipcios, así como de animales sagrados. Además, Cleopatra también se aseguraba de estar adornada con joyas como una expresión de su inmenso poder y riqueza, usándolas a menudo para ganar más aliados y ejercer influencia sobre sus comunidades vecinas. Al ofrecer regalos de oro y piedras preciosas a sus compañeros gobernantes, Cleopatra ganó su amor, admiración y lealtad, lo que fue una de las razones por las que su reinado se estableció firmemente hasta que fue desarraigado por una guerra brutal. Su armario también estaba lleno de vestidos incrustados con perlas, zapatos hechos con piedras preciosas y un collar especial hecho de perlas ensartadas con hilo de oro. ¿Quién podría olvidar también su brazalete de serpiente dorado hecho de oro puro y engastado con piedras preciosas, que solía usar en misiones diplomáticas y durante ocasiones especiales para simbolizar el poder y la autoridad de un faraón? Número 7. ¿Qué le pasó a la hermana de Cleopatra? Anteriormente, hablamos sobre cómo la reina egipcia casi fue expulsada del poder por su esposo y hermano. Pero hay un personaje en esta lucha que a menudo se pasa por alto: la hermana menor de Cleopatra, Arsínoe IV. Aunque la cultura popular solo menciona a Cleopatra y Ptolomeo XIII, su padre en realidad tuvo 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. Lo que la mayoría de la gente tampoco se da cuenta es que cada uno de estos hijos reales reinó en Egipto en algún momento, aunque Cleopatra fue la única cuyo reinado duró mucho tiempo. Cuando Ptolomeo XIII buscó capturar el reino de las manos de su hermana, no estaba trabajando solo. Recibió ayuda de Arsínoe, quien los historiadores creen que era en realidad su hermana gemela, y también quería probar el poder que venía con ser la gobernante de Egipto. Mientras Cleopatra y Ptolomeo estaban en conflicto en el año 48 a.C., Arsínoe aprovechó la oportunidad para declararse a sí misma la faraona rival, Arsínoe IV de Egipto. Una decisión que no fue bien recibida por mucha gente, incluidos los romanos. Pero cuando Julio César finalmente intervino en el conflicto y devolvió Egipto a Cleopatra y Ptolomeo, no dejó a Arsínoe con las manos vacías. En su lugar, les dio a ella y a su hermanito, Ptolomeo XIV, el control sobre Chipre como compensación. Pero esto nunca fue suficiente para la hermana menor, que quería todo o nada, así que conspiró con Ptolomeo XIII para recuperar el país de Cleopatra. En la gran guerra que siguió, Arsínoe se alineó con el general Aquilid, quien estaba llevando a cabo un asedio destructivo en Alejandría, la capital de Egipto en ese momento. Después de tomar el control de la operación, Arsínoe y Aquilid tuvieron algunas disputas simples, y por enojo, ella ordenó su ejecución, reemplazándolo con su mentor, Ganímedes. Pero cualquier esperanza que la hermana menor de Cleopatra tenía de obtener el trono se desvaneció cuando sus propias tropas la traicionaron para negociar con Julio César y cambiarla por Ptolomeo XIII, quien estaba cautivo en ese momento de la guerra civil.
Para cuando llegaron los refuerzos romanos, César ganó fácilmente y la adolescente Arsínoe fue capturada y transportada a Roma, encadenada y desfilada vergonzosamente como símbolo de victoria. Sin embargo, por la misericordia de Julio César, Arsínoe fue perdonada de la ejecución y solo exiliada para pasar el resto de su vida en el templo de Artemisa, ubicado en Éfeso. Número 6. La otra hermana tolemaica. Hablando de árboles genealógicos complicados, la ascendencia de Cleopatra es tan loca como se puede, porque al final de su vida, probablemente era la única hija sobreviviente de su padre, ya que el resto había sido asesinado o exiliado, ya sea por ella misma o por Ptolomeo, su padre. Dado que hemos discutido los detalles de cómo murieron el resto de sus hermanos, la historia de su única hermana mayor también merece ser mencionada. Su nombre era Berenice IV. Y aunque se sabe muy poco sobre su vida, su ejecución es bastante popular porque fue a manos de su propio padre. La historia nos lleva al año 58 a.C., cuando Ptolomeo fue expulsado de Egipto por las constantes amenazas de insurrección y huyó a Roma, dejando atrás a su reina e hijos. Poco después de su partida, la reina murió, y como era la hija mayor, Berenice fue declarada la nueva reina de Egipto. Aquí fue donde las cosas tomaron un giro interesante. En el año 57 a.C., Ptolomeo comenzó el proceso de reclamar su trono sobornando a los romanos y contando varias historias para ganárselos y que pudieran ayudarlo a recuperar lo que había perdido. Sin embargo, la gente de Alejandría no lo quería de vuelta en el trono, así que enviaron una delegación a Roma refutando las acusaciones del antiguo rey contra ellos y presentando sus propios cargos de mala gestión y abuso de poder. Ptolomeo, por otro lado, era un hombre despiadado que quería poder a toda costa, así que organizó en secreto el asesinato de los delegados, aunque nunca se pudo rastrear su muerte hasta él. Mientras Ptolomeo continuaba buscando alianzas con personas poderosas en Roma para ayudarlo en su causa, los alejandrinos en casa estaban tratando de conseguir un príncipe para Berenice, a quien habían aceptado como su nueva líder. Para el año 56 a.C., su búsqueda los llevó a un príncipe del Ponto llamado Arquelao, quien pronto se unió en matrimonio con Berenice. Todo se agrió al año siguiente cuando Ptolomeo finalmente encontró un aliado en el procónsul romano de Siria, Aulo Gabinio, y juntos marcharon contra Alejandría y la retomaron por la fuerza. Cuando la guerra terminó, Ptolomeo sacó a su propia hija y la ejecutó junto con sus partidarios. Antes de revelar más hechos extraños sobre Cleopatra, aquí está la elección de nuestro suscriptor para hoy. Mientras haces una lista de todas las cosas extrañas que no sabías sobre Cleopatra, una historia que destaca es su relación con sus propios hermanos. Aunque esto no era un acontecimiento extraño en el antiguo Egipto, imaginar un matrimonio entre un niño y un adolescente parece bastante extraño en el contexto moderno. Este jeroglífico, que representa al rey y la reina teniendo un momento privado, pinta la extraña imagen de cómo habría sido para Cleopatra y Ptolomeo después de que su matrimonio se sellara. Sin embargo, algunos historiadores creen que toda la unión fue solo para mostrar y probablemente nunca se consumó. Con Cleopatra habiendo tenido hijos con figuras notables como Julio César y Marco Antonio, y sin registro de ningún hijo nacido de Ptolomeo, es seguro decir que todo se reducía a la política. Comparte tus pensamientos sobre este matrimonio consanguíneo y otros hechos extraños de Cleopatra con nosotros en la sección de comentarios. Ahora, volvamos al video. Número 5. La verdad sobre el maquillaje de ojos de Cleopatra. La mayoría de las representaciones de Cleopatra presentan el característico maquillaje de ojos, una parte importante de los rasgos distintivos que la diferenciaban de otras reinas de su época. Este col negro que formaba espirales decorativas alrededor de su ojo, sin embargo, no era solo un producto de belleza, sino que en realidad servía para otro propósito importante. De todas las cosas extrañas que no sabías sobre Cleopatra, esta podría ser posiblemente la más extraña. Según los investigadores, el delineador se elaboraba a partir de 4 materiales diferentes a base de plomo, capaces de proteger sus ojos de las infecciones que aquejaban a los egipcios comunes. Esto se debía a que los antiguos egipcios tenían un serio problema con infecciones de esta naturaleza que solían surgir cada vez que el río Nilo se desbordaba, trayendo todo tipo de suciedad pantanosa al agua, lo que a su vez causaba una inflamación severa. Pero dado que el maquillaje era demasiado tóxico para las bacterias portadoras de las infecciones, Cleopatra estaba protegida de la enfermedad, aunque, por otro lado, también la exponía al riesgo de intoxicación por plomo. Número 4. La fábrica de perfumes de Cleopatra. Cleopatra no solo lucía increíblemente hermosa donde quiera que iba, sino que también se esforzaba seriamente para asegurarse de oler bien.
Como amante de las buenas fragancias y una renombrada química de su tiempo, la famosa reina de Egipto no solo poseía una amplia gama de perfumes, sino que en realidad producía sus propios productos a gran escala. De regreso en Alejandría, Cleopatra tenía un laboratorio especial donde experimentaba con varios ingredientes, diluía varias plantas y hierbas y elaboraba una lista de recetas de perfumes. Pero según los historiadores, Cleopatra no usaba los perfumes esencialmente como mera fragancia, sino también como una herramienta de persuasión. Por ejemplo, mientras se dirigía a encontrarse con el político romano y su futuro amante, Marco Antonio, Cleopatra impregnó las velas de su barco con perfume para presentarse con una dulce fragancia y cautivar su corazón. Funcionó. Hoy en día puedes encontrar lo que queda de la fábrica de perfumes de Cleopatra cerca del Mar Muerto, cerca de Ein Gedi. Y a juzgar por algunos de los asientos que aún están allí, los historiadores creen que también funcionaba como un spa, donde la gente venía a recibir tratamientos de belleza adecuados. Número 3. ¿Cómo murió realmente? Su reinado fue largo, su tiempo fue memorable y su historia fue dramática y fascinante, pero como todo lo bueno, el reinado de Cleopatra tuvo que llegar a su fin. Pero el relato épico de cómo murió sigue siendo una de las partes más disputadas de su historia. La historia nos lleva al año 31 a.C., cuando las fuerzas romanas aplastaron al ejército egipcio en la épica batalla de Actium, empujando a Antonio y Cleopatra a una debilitante retirada de regreso a Alejandría. Pero mientras luchaban contra enemigos externos, la pareja real también enfrentó traiciones dentro de sus propias cortes, ya que antiguos amigos y aliados comenzaron a desertar hacia las fuerzas invasoras del conquistador romano, Octavio. Al ver que el final estaba cerca, la pareja disolvió su sociedad de los inimitables y fundó un nuevo grupo llamado Compañeros hasta la muerte, lleno de leales que no estaban dispuestos a cambiar su lealtad. Cleopatra también encargó la construcción de un mausoleo de 2 pisos dentro del palacio, justo al lado del templo de la diosa Isis. Pero a finales de julio del año 30 a.C., las fuerzas armadas de Octaviano habían llegado a Alejandría, y como Cleopatra había planeado, se retiró a su mausoleo especial. Pronto comenzaron a difundirse rumores de que ella se había quitado la vida, llegando a oídos de su amado Antonio, quien no pudo soportar la noticia de que su amante estaba muerta y se lanzó sobre su propia espada. Sus hombres lo llevaron a Cleopatra, quien sorprendentemente aún estaba viva, y él murió en sus brazos. Después de este incidente, Cleopatra no encontró razón para seguir viviendo, y con su enemigo acercándose, decidió terminar con todo. Pero antes de quitarse la vida, Cleopatra envió una carta a Octaviano con una sola petición: ser enterrada al lado de Octaviano, y después de eso, ella y sus 2 sirvientes ingirieron una mezcla de veneno hecha de cicuta, opio y acónito. Tenía 39 años y había gobernado Egipto durante más de 20 años. Después de que su cuerpo fue descubierto, comenzaron a difundirse historias de que en realidad no se quitó la vida, sino que fue mordida por una serpiente mientras se escondía en el mausoleo, y otros afirman que en realidad ingirió el veneno de la serpiente. Hasta hoy, el misterio sobre cómo murió Cleopatra nunca ha sido resuelto. Pero, de nuevo, ahí no termina la intriga. Número 2. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? Incluso en la muerte, la reina Cleopatra continúa cautivando nuestra imaginación, especialmente con el misterio sin resolver que rodea su lugar de entierro. Es de conocimiento común que su última solicitud de ser enterrada junto a Marco Antonio fue aceptada por Octavio, pero la ubicación exacta de esta tumba es lo que nadie ha podido averiguar. La mayoría de los arqueólogos han llegado a la conclusión de que la tumba de Cleopatra debería estar ubicada en la antigua Alejandría. Pero el problema con eso es que la ciudad ahora está sumergida bajo el mar Mediterráneo, por lo que es probable que su templo y restos se hayan perdido para siempre. Un arqueólogo submarino llamado Frank Godio emprendió una exploración profunda de las aguas alrededor de Alejandría, extensamente a principios de la década de 2000, pero no encontró señales de ninguna estructura vinculada a la reina. Esto llevó a los arqueólogos convencionales a cambiar su enfoque del mar al Nilo, postulando que la tumba probablemente estaba encerrada en un abismo acuático. Incluso después de varios intentos fallidos, los científicos no se rinden en encontrar los posibles restos momificados de Cleopatra, y podrían estar cerca de algo con el reciente descubrimiento de un túnel que podría resolver este antiguo misterio. Número 1. El túnel secreto. Debajo de las ruinas de un templo en la ciudad egipcia de Taposiris Magna, los arqueólogos descubrieron recientemente un túnel secreto, que muchos han descrito como un milagro geométrico. Pero más allá del tamaño y la profundidad masivos de este túnel, había un pequeño detalle que hizo el descubrimiento bastante fascinante.
Dado que estaba sumergido bajo el agua y ubicado alrededor de una de las áreas donde los arqueólogos creen que se situaba el templo de Cleopatra, comenzaron a surgir teorías de que este podría ser en realidad el lugar de descanso final de la última reina egipcia. Pero, basándose en el estudio que se ha llevado a cabo en el sitio, la posibilidad de encontrar a Cleopatra y Antonio se está descartando gradualmente, y los arqueólogos ahora están enfocándose en sus nuevos sitios que emergen por todo Egipto. ¿Lo encontrarán alguna vez? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.